presencia de lo italiano en la arquitectura local, pero también en algunos casos particulares que es interesante Sí, destacar. la presencia italiana en la arquitectura de Santa Fe ya se da de una manera, diríamos, temprana, alrededor de 1830, y después con más fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese primer episodio de 1831-1832 es muy significativo porque tiene que ver con uno de los profesionales más importantes de la arquitectura que trabajaron en el Río de la Plata en la época de Rosas, que es Carlo Zucchi, un arquitecto italiano nacido en Reggio Emilia, que forma parte de un grupo de profesionales que, invitados o alentados por Bernardino Rivadavia, como Carlos Enrico Pellegrini, llegan a Buenos Aires. Y frustrada esa renovación cultural que había propuesto Rivadavia, permanecen en la ciudad de Buenos Aires trabajando. Y uno de ellos es Carlo Zucchi. Llegan en 1830. Llegan a finales, en la década de 1820, Zucchi. Pero bueno, permanece en Buenos Aires y ya trabaja para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto está dirigido por Juan Manuel de Rosas, y en esos momentos, bueno, se desarrollan muchísimos proyectos oficiales y particulares, muy pocos se construyen. Trabaja mucho también para lo que es el diseño de las fiestas mayas, con las que se conmemoraba la fiesta del 25 de mayo en la plaza de Buenos Aires. Y en esos momentos el cura de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy es la catedral, pero en ese momento todavía era la iglesia parroquial, el doctor Amenábar, le pide a Juan Manuel de Rosas, en su carácter de gobernador de Buenos Aires, por supuesto que en intermedia es el brigadier López, el gobernador de Santa Fe, que Carlo Zucchi viaje a Santa Fe para hacer un proyecto de reforma de la iglesia matriz, de la iglesia parroquial. Una iglesia que había sido construida a mediados del siglo XVIII. Se había construido de 3 naves, con una morfología y una espacialidad muy española. Y Carlo Zucchi es convocado y viaja a Santa Fe para hacer un proyecto que tiene que adaptarse a las condiciones locales, económicas y materiales y tecnológicas, ¿no? Y hace un proyecto en donde renueva todo el planteo, respetando la estructura de la iglesia en 3 naves, pero le hace todo un ropaje neoclásico en el interior. Carlo Zucchi trabaja en neoclásico, él es un neoclásico, y la fachada. Proyecta la fachada, y esos planos se conservan hoy en el Archivo de Estado de Reggio Emilia, en Italia, porque al final de su vida Zucchi regresa a su ciudad natal con todo su archivo, luego lo dona a una de sus hermanas, y es una maravilla ese archivo, porque están todos sus planos, sus dibujos firmados por él, acuarelados, y entre ellos están los planos de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy nuestra catedral, y la fachada. ¿Pero esa fachada se construye? Se construye tal, con alguna variante, porque él permanece aquí en el momento en que diseña el proyecto, y luego se hace cargo de la obra los maestros locales, maestros carpinteros, herreros y maestros albañiles. En ese momento llega también a Santa Fe, es un escocés, Juan Golan, nosotros decimos Golián, que se va a hacer cargo de la obra de la matriz, y bueno, o Zucchi la adapta de acuerdo a las condiciones locales, o es Goyan el que adapta el proyecto de Zucchi. Lo cierto es que se respeta el proyecto de la fachada con una variante. Él había previsto una sola torre en el centro de la fachada, sobre la puerta principal, y se construyen 2 torres idénticas a la que él había proyectado.
No sabemos si eso fue una de las variantes propuestas por el mismo Zucchi o que después se adaptó aquí por cuestiones estructurales. Pero bueno, la presencia de Zucchi es muy importante, es muy novedosa, es la primera vez que actúa un profesional de relieve en el medio santafesino. Es una de las pocas obras que construye Zucchi mientras permanece en el Río de la Plata. Cuando digo Río de la Plata digo Buenos Aires y también Montevideo, porque después se cruza a Montevideo antes de volver a Italia. Y yo creo que es la única que se conserva de las obras de Zucchi en la Argentina. Así que ese es un primer episodio muy importante porque introduce un neoclasicismo italiano en Santa Fe. Contemporáneamente hay alguna otra intervención en el Cabildo, pero la ciudad mantiene todavía todo ese aspecto de ciudad española, colonial. Es época republicana ya, pero todavía está esa impronta que viene del periodo colonial. Un historiador de la arquitectura como Fernando Aliata, que ha trabajado muchísimo la figura de Carlo Zucchi y que justamente fue quien descubrió que estos documentos estaban en Italia y ha hecho publicaciones y muchos trabajos de investigación al respecto. ¿Es un investigador de qué universidad? De la Universidad Nacional de La Plata. Él hace un análisis muy interesante en donde dice, bueno, en esta primera etapa, en donde participan arquitectos italianos e introducen el lenguaje clásico en nuestro medio, ese lenguaje clásico se reserva con énfasis en los edificios más significativos. En este caso es la iglesia matriz, en otro caso podría ser un edificio gubernamental, la curia de Buenos Aires. Y es distinto a lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, donde ya hay una oleada mayor de profesionales, maestros de obra o albañiles de origen italiano, hay otros europeos, pero hay una gran presencia de estos, de una gente con oficios proveniente de Italia, en donde se va a difundir ese lenguaje clásico en toda la ciudad, en todo el paisaje de la ciudad, en todas las fachadas. Ya no se va a reservar para algunos edificios de mayor significación, sino que ese lenguaje clásico se va a manifestar en el espacio público. ¿Cuándo se inicia más o menos? Podríamos, bueno, ya en la última época del gobierno de Rosas ya comienza a notarse esa presencia, también en el interior del país. Recordemos Urquiza convoca a Fossati para hacer su residencia en San José, lo que hoy conocemos el Palacio de San José, son algunos de los ejemplos más tempranos. Y después de Caseros, en donde se abre mucho más la inmigración, hay una mayor afluencia de esta gente con oficios, hay una mayor dinámica económica en nuestras ciudades, no solamente Buenos Aires, Paraná, Santa Fe y Rosario. En Rosario crece exponencialmente y bueno, vienen muchos italianos. A lo mejor poco formados en academias, pero sí en el oficio. Y se valen mucho de tratados que tienen una gran divulgación, tratados que vienen de siglos anteriores, como sobre todo el de Vignola, que reproduce en láminas muy fácilmente de interpretar por este tipo de gente con oficio, cómo el lenguaje clásico hace de ropaje en fachadas. Entonces, valiéndose de esos tratados y con sus experiencias constructivas, nuestras ciudades van a comenzar a vestirse con ese lenguaje clásico en su fachada, se van a ir transformando las calles.
Es un fenómeno que se da en otras partes de América también. En un principio la historiografía argentina, digo, hace varias décadas, unas 4 décadas atrás, acuñó un término para este tipo de arquitectura, y es común llamarla todavía arquitectura italianizante. Otro historiador de la arquitectura, como Alberto Nicolini, que es de la Universidad Nacional de Tucumán, ha analizado este fenómeno de este tipo de arquitectura, ha visto cómo se ha dado también en otros contextos latinoamericanos. Entonces a veces él utiliza un término, es un neorrenacentista, es un neoclásico, es un republicano, es decir, relativizaría, digamos, a lo mejor el término italianizante, que lo usamos en Argentina y nos entendemos enseguida cuando decimos italianizante, pero gente de otros países que han tenido este mismo proceso utilizan otros términos. Son cuestiones historiográficas, pero lo cierto es que nuestras ciudades van a cambiar su fisonomía en la segunda mitad del siglo XIX. Y son las ciudades sobre todo donde hubo inmigración italiana. Donde hubo mucha inmigración italiana o otro tipo de inmigración. Hubo una gran dinámica económica donde muchos de los constructores eran italianos. Se da en otras ciudades argentinas también como mucha fuerza, como en Catamarca, en Santiago del Estero, donde llegan arquitectos italianos. Catamarca tiene una arquitectura de alrededor de 1860-70, magnífica, tanto pública como privada, de este carácter. Y en Santa Fe eso se da también, digamos, son ciudades en donde incluso su conexión por vías fluviales, un puerto, digamos, toda esa dinámica ayuda a que haya una renovación muy, muy notable. Y hay procesos que son extraños. Si hoy uno tiene la oportunidad de conocer Mérida de Yucatán en México, hay una arquitectura de fachada muy similar a la que se dio en Santa Fe, Paraná, Corrientes. Entonces, Montevideo. Hay barrios enteros. Barrios enteros. Y acá nuestra ciudad completa, se puede decir, se renovó a finales del siglo XIX en su paisaje. Quedaron como episodios aislados las casas coloniales de techo de teja, incluso a muchas de esas se le construyeron fachadas para ayornarlas según el gusto de la época. Ese pasado colonial se veía como una rémora, como un retraso, no formaba parte del gusto, y entonces el gusto de la sociedad, ¿no? Entonces muchas de esas casas le construyeron fachadas nuevas con este lenguaje, con este ropaje, en donde cuando digo este lenguaje, este ropaje, hablo de cornisas, con sus respectivos capiteles, de entablamentos, de frisos, todos aquellos elementos. El trabajo de las persianas. El trabajo de las persianas, de las rejas, que la reja en sí, digamos, no es clásica, pero se asocia a todo este proceso de renovación arquitectónica y se genera ese tipo tan característico. En nuestras ciudades, bueno, si uno ve fotografías de finales del 19, de principios del 20, se renovaron completamente y llegaron, así como en el periodo colonial hubo una ciudad casi homogénea de fachadas blancas con rejas y techos de tejas. A finales del 19 tenemos esta otra ciudad, que la hemos ido perdiendo porque hemos ido demoliendo en las últimas décadas, a partir de a partir de mediados del siglo XX, se han ido destruyendo muchas de esas fachadas, hoy queda y se sigue destruyendo, ahora quedan aisladas, pero hubo un tiempo en donde las calles completas tenían cuadras enteras tenían esa fisonomía.
Y lo interesante era que el efecto era de unidad, de un paisaje homogéneo. Sin embargo, cada fachada era distinta. Lo que pasa es que se utilizaban los mismos elementos, pero con sus variantes. En algunos casos capiteles jónicos, en otros corintios, en algunos casos se utilizaban arcos de medio punto, en otros aberturas adinteladas. ¿Y esas molduras, esos trabajos, se hacían aquí o se traían también de Italia? Bueno, en un principio se traían de Italia hasta que hay artesanos locales que comienzan a hacerlo, pero son prefabricados. Claro, porque hablaban de catálogos. Hay catálogos, sí. Mucho venía importado, en esta primera época hay muchos materiales, justamente el tema de la dinámica económica permite traer los mármoles de Carrara, que antes no llegaban, y bueno, que se van a difundir, piezas escultóricas que vienen de Génova, otros materiales que vienen de Francia, tejas francesas, los azulejos de Pas de Calais, pero todo eso se combina en esta misma arquitectura. Y bueno, por supuesto, artesanos muy hábiles, frentistas muy hábiles, y con, aunque no estuvieran formados en la academia, eran gente que tenían un oficio y una comprensión, una correcta interpretación de los tratados, de esos tratados que tenían a mano y que fueron utilizados hasta principios del siglo XX, el colegio industrial, en las primeras décadas del siglo XX todavía usaban el tratado de Vignola. Ya como es italiano. Sí, pero ¿qué región? En este momento no recuerdo la región. Pero lombardos, muchos de ellos son constructores, es muy importante. En la academia italiana se seguían estos patrones. Se seguían, y otros más, digamos, otros más sofisticados. Lo que pasa es que algunos de estos tratados eran de mayor divulgación. Claro. Ahora, en Italia no existe esta No, política, ¿no? En Italia... ¿se resolvió de otra manera? De otra manera, sí, bueno, es que hay como hay algunos teóricos que hablan de traducciones, ¿no? Cuando se toman elementos del lenguaje, pero que de otro origen, se reinterpretan, se adaptan a las necesidades locales, al tipo de vivienda de aquí, digamos, en las ciudades italianas, por una cuestión de densidad de uso del suelo, son viviendas construidas en lotes muchas veces más estrechos, sin varios pisos, en cambio acá... sobre la piedra. O sobre piedra, con mucho uso de piedra. En cambio aquí, bueno, son lotes muy amplios, es una ciudad horizontal, estas fachadas se extienden en horizontal, y el lenguaje, este lenguaje clásico, ritma, porque además las pilastras están a una distancia regular una de otra, entonces se va ritmando el espacio. Algunos de nuestros primeros arquitectos argentinos se formaron también en Italia. Quiero recordar en este momento a Jonás Larguía. Jonás Larguía fue becado por el gobierno de la Confederación Argentina para estudiar en la Academia de San Luca, en Roma, en la Academia de Bellas Artes de San Luca. Y cuando regresa trabaja en el país con obras muy significativas en Buenos Aires y también en Santa Fe. En Buenos Aires construye el edificio del Congreso, el antiguo Congreso, que hoy pertenece a la Academia Nacional de la Historia y está englobado dentro de uno de los edificios de grandes ministerios nacionales que están frente a la Plaza de Mayo. Su fachada está en el interior de ese edificio. Jonás Larguía construye aquí en Santa Fe, hace el proyecto de la Iglesia del Carmen, está enterrado en la Iglesia del Carmen. Después lo va a continuar otro italiano, Juan Bautista Arnaldi, ya a finales del siglo XIX. Pero la obra... que construye la capilla de las adoratrices. Las adoratrices. Claro. Arnaldi construye muchísimo en Santa Fe.
En Santa Fe y en el país era un arquitecto que se había especializado en lo que era arquitectura religiosa. Acá es el proyecto de, de las adoratrices, del huerto, de, de la iglesia de Santo Domingo y de la iglesia de Guadalupe. Él trabajaba tanto en lenguajes clásicos, como es el caso de Santo Domingo, como el neogótico, que es el caso de las adoratrices, del huerto, de la iglesia del colegio del huerto, y la iglesia de Guadalupe, y construye pero un proyecto neogótico más puro, porque el de la iglesia de Guadalupe no lo es el de la iglesia de Pilar, la localidad de Pilar, el proyecto también de Arnaldi, un hermosísimo templo. Volviendo a Jonás Larguía, que es de una generación anterior, Jonás Larguía también construyó el primer mercado, donde ahora está la Plaza del Soldado y donde después estuvo el mercado que conocimos, el mercado municipal. Él había construido un mercado por la década de 1870 con ese lenguaje clásico, ¿no? Italiano, clásico, de pilastras, de arcos de medio punto. Así que bueno, toda la ciudad de Santa Fe, así como decíamos recién, Montevideo, Buenos Aires, Corrientes, Rosario, Paraná. Y hay una transposición también de esta arquitectura, de esta estética a las ciudades o las poblaciones de las colonias, porque parecería que las casas de campo también, ¿no? Sí, ¿cierto? sí. Quizás no con esa impronta hacia la profundidad, pero también tienen. Sí, sin duda, bueno, porque además las colonias, hay que recordar que gran parte de la población era de origen italiano, sí, esto que estamos mencionando en estos grandes centros urbanos se da también en las colonias, con ejemplos muy lindos en San Carlos, en Rafaela, en Esperanza. Claro, pero digo también esas casas aisladas en el medio. Bueno, las campo, casas que están también dentro de las concesiones también, sí, también. Quizás refuncionalizaron el espacio. Son casas que sí, tienen una estética, sí, porque además son extrañas, muchas de estas casas son como casas urbanas implantadas en medio del campo, ¿no? Con su fachada principal, con ventanas y sus pilastras también que marcan el ritmo de la composición de la fachada, y después con costados y una fachada posterior. Son raros los ejemplos en donde hay una concepción de una casa como un volumen completo dentro de un contexto rural. Hay una casa poco conocida, pero que está todavía en zona rural, al norte de la traza urbana de Santo Tomé, que compone casi una villa italiana, en donde tiene no solamente una fachada, tiene varias fachadas. Es un volumen exento dentro de un espacio abierto, entonces... ¿Hay fotos de esa? Yo no tengo fotografías. ¿Y dónde queda esa casa? Esa casa es preciosa, yo creo que es de los May, o fue de los May. Está saliendo de Santo Tomé, es un camino de tierra, yo creo que es el que conduce después hacia la Tatenguita y demás, que enlaza Santo Tomé, paralelo al río, y antes de llegar a la zona de la Tatenguita, digamos, a mano derecha, entre medio de una gran arboleda, es como una vila paladiana, ¿no? Le voy a preguntar a Roberto May. Me parece que fue de los May, no sé si no seguirá siendo. Claro. Porque bueno, otro de los arquitectos que tuvo una gran influencia fue Andrea Palladio, que también escribió un tratado, él era de la zona del Véneto, es del siglo XVI, pero tuvo un tratado que tuvo mucha difusión,
son los frentes con capitel tipo... Siempre también, con bueno, columnas, con columnas, a veces mucho tiempo de griego clásico, sí, sí, Claro. ese greco-romano, utiliza mucho los frontis, los frentes de templos clásicos adaptados a las fachadas de casas o de casas, sobre todo de casas rurales, ¿no? De las vilas del Véneto, que es algo que también se toma muchas veces como referencia. Claro. Y estas casas, por un lado está la estética, Sí. ¿no es cierto?, externa, pero esto que la casa italianizante también nosotros la conocemos popularmente como casa chorizo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es eso de la casa chorizo? Claro, la casa por ahí es un poquito más complejo, me parece que no hay una sola fuente ni una sola casa chorizo. Hay una casa chorizo que es la que su génesis está en el proceso constructivo de la casa del inmigrante, en donde en lotes que ya son no tan anchos, digamos, en lotes de 10 varas, es decir, de 8 metros con 66 o un poco más. ¿Hay una fecha en que se fija esa medida estándar? No, a ver, el tema es el fraccionamiento del suelo urbano y ya los loteos, ¿no? En donde ya, claro, una medida modular son 10, y como todavía en esa época se medía en varas, que eran de 0,866 las varas, entonces, bueno, 866 metros son 10 varas. Así está mensurado el barrio Candioti, por ejemplo, claro. Acá, las manzanas de barrio Candioti. Pero bueno, son lotes más estrechos, bueno, y en zonas, digamos, suburbanas, se dividen de esa manera los lotes, ya comienzan... Que no es como se dice vulgarmente, que es la división... Por eso quería hablar de las dos fuentes. Una es la de ese lote en donde el inmigrante va construyendo a medida que se va loteando, y además una vez que tiene el lote, a medida que va afianzando su posición económica, sus recursos, y que va creciendo su familia. Entonces construye una habitación, luego otra, entonces recostada en una medianera, dejando libre el otro costado del terreno, en donde la mayoría de las veces es una galería. Entonces, esa es una de las casas que podemos decir casa chorizo, y creo que es la más paradigmática en ese sentido, que se da sobre todo en contextos de nueva urbanización, en los barrios... En barrio Candioti, pero yo diría más a lo mejor en barrios como Barranquitas, Roma, porque pensemos barrio Candioti cuando se lotea, ya hay dos tipos de compradores, pero hay también una pequeña burguesía, en donde no está esa situación de ir construyendo la casa en etapas. Después está la otra, que es esa otra casa chorizo, que pareciera ser una casa de patio entero dividida en dos, que se dio ese fenómeno también. Más acá en el sur de la ciudad. Se da más en el sur, en las zonas más consolidadas de la ciudad, en donde las primeras casas, esas que llamamos italianizantes, son casas que ocupan todavía terrenos amplios y que configuran un patio en el medio rodeado por habitaciones al tipo de la casa romana, de la casa pompeyana, con un zaguán en el medio, habitaciones a los costados. Y bueno, se da también el fenómeno de que algunas de estas casas se parten luego, digamos, cuando han cumplido ya un ciclo de vida, se parten en dos y queda entonces ese esquema de habitaciones lineales a cada costado,
con un patio reducido a la mitad. Sí, a mí me cuentan casos de casas donde el aljibe quedó en Claro, el medio. yo vivía en una casa, vivo todavía en la misma propiedad, digamos, pero yo vivía antes en la casa de al lado. Y estaba a la mitad del aljibe. Yo ahora vivo en el otro lado, acá en calle Buenos Aires y San Martín. Por supuesto no está más el aljibe. No, ya en la casa que yo vivo ahora no, porque ya mi abuelo cuando la compró ya la reformó mucho. Claro. Pero la otra la había comprado también, pero no la habitaba, entonces la alquilaba y ahí había quedado la mitad del aljibe. Ahí nací yo y ahí viví. Acá, en Buenos Aires y San Martín. Pero también ese esquema se utiliza para muchas casas de la clase media y clase media alta. Es idéntico al de la casa fraccionada en dos, ¿no? Que también se la llama chorizo. Pero tiene una pertenencia social diferente a la de la otra casa chorizo del inmigrante que se va generando por agregación. Esta no, esta otra casa nace desde el principio con ese planteo, ¿no? Claro. El zaguán ya no está en el medio, sino está en un costado, pegado a la medianera por lo general, o dejando una pequeña habitación al costado. Y del otro lado, sí, una habitación más grande y todas las otras en filas alineadas. Son los dos fenómenos. Porque incluso también hay una casa que uno la identifica como chorizo, pero que es la casa que dejaban como un jardincito adelante. Bueno, esa casa por eso digo, sobre todo la inmigrante, la de que va construyendo por agregación, por lo general deja un jardín adelante. Porque pensaban construir el saloto después cuando tuvieran Puede ser, un poco más puede ser. Porque está pensada como agregación de partes. Claro. U otros que a lo mejor en algunos barrios había un predominio de jardines al frente, entonces lo construían retirado. Pero también puede ser previendo construir alguna habitación Claro. mejor en el frente, Sí, con cuando otro. pudieran construir un frente. Un frente, también se da. Interesante. También se da. Claro. Lo que se diría están los dos fenómenos, digamos, esa casa chorizo, que es la del inmigrante, trabajador, que no tiene los recursos para hacerla desde un comienzo, y después está esa otra casa que se da en las zonas más consolidadas de la ciudad, donde se construye ya desde un comienzo de esa manera. O sea, puede ser que cuando el inmigrante llegó, copió ese estilo, de alguna manera. Se van dando casi, son simultáneos, los procesos son, es a veces complejo decir qué es primero, Claro. se da en forma simultánea, Esto más o menos a partir de 1870. Sí, con más fuerza a partir de 1870, sí. Claro. Y el sistema tan interesante que hoy en día uno dice, bueno, estos italianos, qué capacidad tenían para traducir, ¿no? Ese conocimiento en lo que era una geografía, la nuestra, tan particular, tan húmeda. Estas casas no tenían humedad, porque ese sistema que le hacen de pisos huecos, etcétera, ¿también lo importan o lo inventan para esta? Unas preguntas que a veces son interesantes y uno dice, entonces, no estaba en el Tratado de Viñola, por ejemplo. No, esas cuestiones. Italia no, eso es muchas veces esas cuestiones prácticas, los tratados lo dicen. Palladio habla mucho de la construcción, no solamente habla del lenguaje, sino de los aspectos constructivos. No está en ninguno de los tratados esto. No podría decir, digamos, bien la procedencia de ese sistema. Son a veces... La verdad que han logrado resolver incluso el tema de estas habitaciones que a veces algunas quedaban sin ventilación. Sí, ¿no? Es cierto, digamos. Esos pisos con cámara de aire. Hasta con chimeneas internas dentro de la tenían paredes. Sistema de ventilación para a veces hacia el frente o hacia los patios, de manera que ventilara esa cámara de aire. Y es cierto, esas paredes que no tenían
capa aisladora, en esa época no se utilizaban capas aisladoras, no tenían humedades, porque estaba esa cámara que evitaba que las humedades ascendieran. Por eso muchas veces es un error llegarlas a esas cámaras de aire y sin hacer las capas aisladoras, se suele cometer el error de rellenar, hacerle un piso y las humedades comienzan a ascender. Pero se da en cuestiones contemporáneas que por ahí, claro, están las facilidades también de que llegan por importación madera, en este caso la pinotea, que se sabe que venía como lastre en los barcos, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. ¿Venía como lastre de dónde? Sí. ¿De Brasil? No, la pinotea se traía de Europa, de bosques europeos o de Norteamérica. ¿Y como lastre, como venía en los barcos los barcos que venían vacíos y que iban cargados de grano después. Entonces, para que tuvieran navegabilidad. o sea, claro, eso disminuía los costos de los fletes, digamos, y bueno, por eso es que era tan abundante la pinotea, ¿no? Qué interesante, yo pensé que los traían de Brasil. No, esas venían... y por eso esta madera tan hermosa que estaba ahí a disponibilidad. Era muy accesible. Claro. Entonces, bueno, por eso se van combinando algunas facilidades con todos estos procesos. No tiene nada que ver con lo italiano, pero se da en forma simultánea. Habían comenzado importaciones de materiales industriales, primero sobre todo vienen de Francia, ¿no? Hasta que se comienzan a fabricar en el país las baldosas, las tejas, pero seguimos diciendo tejas francesas, claro, que se fabricaban sobre todo en Marsella y demás. Bueno, de la misma manera que venían mármoles de Carrara y estas maderas europeas y norteamericanas venían con mucha... En las casas italianizantes de otros lugares que vos has conocido, ¿aparecen estos sistemas de aireación y de piso? Porque también uno encuentra casas donde aparece la famosa baldosa decorada. Claro, esas decoraciones tan italianas. En las casas que yo he conocido en otras ciudades es más frecuente ese tipo de piso, ¿no? Claro. Baldosas calcáreas, con dibujos que reproducen casi un alfombrado. Sí, sí. Incluso hasta aparecen mosaicos. Parecen mosaicos, a veces, ¿no? a veces se usan mosaiquitos, a veces los imitan. Claro. ¿Pero eso ya sería en una etapa posterior? Pues ese tipo de mosaico calcáreo en nuestras casas generalmente no se utilizaba en los interiores de las habitaciones, salvo el vestíbulo, el zaguán, después se reservaba para las galerías y para los patios. En los interiores generalmente se recurría a la pinotea con cámara de aire, pero el piso de baldosa se reservaba para aquellos espacios que se consideraban más transitables, ¿no? Zaguán. Y la distribución de los espacios, desde lo más público a lo más privado, esa estructura, digamos, pensada con una serie de patios, etcétera, ¿también podrían tener una lectura italianizante o no? No le podría yo asociar una lectura italianizante. Pareciera como que en cualquier casa de inmigración italiana tenía que haber un gallinero, tenía que haber un huerto. En eso puede ser, pero me refiero al uso de los espacios, que de dónde se ubicaba el dormitorio principal, o la sala, o el comedor, no lo podría decir, porque incluso a veces hasta era variable, si bien uno se imagina junto al zaguán la sala, eso también dependía a veces de las familias y del poder adquisitivo. El poder adquisitivo, sí, y por ahí son habitaciones de uso intercambiable, muchas de ellas, digamos, porque son muy similares en dimensiones, supongamos las que dan al primer patio. Sí, ya cuando uno pasa a un segundo patio, hay una clara diferenciación de jerarquías, porque incluso
tecnológicamente ya se utilizan otros materiales menos costosos en general, ¿no? En el segundo cuerpo de la casa. Entonces ahí sí ya están las cocinas, despensas, los baños. Claro. Pero digo, pareciera como una cosa recurrente el pensar en una especie como de economía familiar, ¿no? Sí. Donde la casa se autosustentaba. Sí, sí. No sé si la casa Eso, española lo tenía. sí, eso viene, por eso estaba pensando, eso viene mucho también del pasado colonial, ¿no? Que eran terrenos muy grandes, con grandes huertas, tenían árboles frutales dentro de la ciudad, gallineros, y sí, animales domésticos, y bueno, y sí, sus huertas. La huerta formaba parte de la casa colonial, con todas estas crías de animales domésticos que sí servían para el autosustento. Eso se mantiene después y lo continúan también ya en periodos donde hay una gran inmigración. Cuando se hacen estos loteos, se sí. refuncionaliza la cuadra, porque sí. la cuadra ya viene de la época colonial, sí, ¿no? Sí, sí. Eran 8,66 y 50 de fondo. La vivienda, en la época colonial no. No, digo después cuando se lotea. Después sí, con la vara, ¿no? Se lotea generalmente sí en función de la vara. Los nuevos loteos son de 8,66. Toman. ¿Y 50 de fondo o no? Sí, la mitad de la cuadra de fondo, la mitad de la manzana. En la parte que viene de trazado colonial, la situación es diferente porque la medida de los lotes se da por fraccionamiento. Originalmente, cada terreno era un cuarto de manzana, unas 66 varas, porque son manzanas más, con lados más largos que los de los nuevos barrios que se incorporan ya en la segunda mitad del 19. ¿Cuándo se fija la traza de los 100 metros de la cuadra? Ya cuando se hace barrio Candioti, pero no se hace, tiene 86 metros con 66. Tiene 86. Sí. Son 10 propiedades. Sí. En cambio, en la parte vieja de la ciudad son más de 100 metros porque son 132 varas, son cerca de 110 metros. O sea que es un mito eso de que tenemos cuadras de 100 metros. No tenemos de 100. No tenemos de 100. Y en la ciudad vieja, en la ciudad más vieja, se da por fraccionamiento. Un solar era de 66, después se divide por 2 de 33, y después se lo divide a su vez por 4, 16 varas. Entonces ahí ya es más fluctuante. Se da que muchos frentes tienen casi 10 metros. Que es más de 10 varas. Claro. En la parte vieja, muchos frentes son de 10 metros. Pero es que el fenómeno es distinto. Ahí se da por fraccionamiento de solares o de terrenos que vienen de siglos. Pero cuando se urbaniza Barrio Candioti, lo que es Constituyente, Barranquita, Roma, ya toda la expansión de la ciudad, ya los lotes de entrada se marcan. Después de esa estética clásica, ¿hay alguna otra estética que uno reconozca como de fuerte impronta italiana en las casas que se empiezan a construir, no sé, en la década del 30, del 40, que ya son más funcionalistas, ¿no? No, porque ya hay otros. Hay como sustitución de lo que se considera el buen gusto. En una época el buen gusto era todo esto clásico de una impronta italiana. Luego las élites eligen el modelo francés. Entonces pensemos en la casa de gobierno, todos los edificios públicos, la casa de los gobernadores, la casa que llamamos los gobernadores, que es la casa de Manuel Leiva. Todas esas casas se adoptan una estética francesa. Se sigue manteniendo también, sobre todo en lo que es residencia así suburbana, la fuerza que da la impronta italiana asociada con la villa italiana. Bueno, pensemos la Alianza Francesa. Claro.
La Alianza Francesa es un edificio de características más bien de un clásico italiano. Y muchas de las casas que se hicieron sobre Boulevard compartían también esa estética. Pero ya se instala también el modelo francés. Ya avanzado el siglo XX son otras el Art Nouveau, que nos llega más por la impronta francesa, aunque también hay un floreal italiano que es contemporáneo al Art Nouveau. Tenemos algunos ejemplos aquí de esa arquitectura, la casa de Cingolani, la casa conocida como Cingolani, responde a esa estética en donde se abjura de lo clásico y se utilizan esas formas orgánicas. La fachada, la recuerda la casa de Cingolani, ¿no? Y ya después el quiebre comienza a producirse con la introducción del Art Déco, formas más geométricas, ya en la década del 30, y ya después el despojarse de todo el ropaje clásico y de la composición clásica, que sería lo que llamamos la arquitectura moderna. Entonces, ya en ese periodo van a trabajar muchos técnicos constructores y arquitectos, hijos de inmigrantes de origen italiano, muy importantes como Baroni, Bertuzzi, bueno, pero ya están formados en otra escuela, en otra época, y la ciudad va a incorporar todo ese tipo de arquitectura en casas, también en edificios públicos, en donde se prescinde de lo clásico, incluso se trata de alejarse del modelo clásico. No, pensaba fundamentalmente en Pedro Abate, que se claro. conservan algunas casas con el nombre. Claro, pero bueno, de mi casa, claro. Hay una con las ventanas redondas. Con ventanas redondas, pero ya dentro de una estética más racionalista y moderna. Moderna, sí, sí. Digo, no sé. Si eso no, algún tipo de... No, porque ya escuela o de tratado. Ya son otras influencias de la arquitectura moderna, claro, que no vienen de Italia, sino de otras escuelas europeas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Hoy en día, por supuesto, tenemos de todo lo ecléctico. Está todo lo ecléctico y la pena es que, bueno, toda esa arquitectura que estábamos diciendo, que llamamos italianizante, que la hemos llegado a conocer cuadras enteras de esa manera, han ido desapareciendo. Quizás se podría pensar que hay todavía alguna influencia benéfica de esta cultura italiana que siempre es tan respetuosa, ¿no? del arte, de la estética, de la belleza, en esta nueva mentalidad que en algo nos está ayudando de la conservación del patrimonio. Claro, sí, una cosa, digamos, o sea, ya no tiene sentido hoy reproducir una estética que no es de nuestra época, pero sí respetar y conservar lo que tenemos, sí, eso sí. Hay una tendencia a conservar. Yo no comparto la manera en que se la está aplicando, que se demuelen las casas y se deja la fachada. Eso sí, ya no comparto, porque patrimonio no es solamente la fachada, es lo que implica una tipología, una densidad de uso del suelo, tiene que ver con la forma de vida. Entonces, bueno, ya cuando uno deja solamente la fachada, que ni siquiera deja la fachada tal como era, porque hay que hacerle el hueco para entre los autos. Ya eso es una parodia. Me parece que tranquilizar la conciencia, decir estamos preservando y no preservamos. No sé, yo eso lo discuto, ya no. Pero la verdad que es una pena porque, bueno, sí, es historia, ¿no? Es historia y además son paisajes que han configurado ciudad con un fuerte carácter que las vamos borrando. Ya son pocos los tramos. ¿Hay en estos momentos algún tipo de contacto con
escuelas italianas, con universidades, con Bueno, sí, especialistas. contactos, bueno, ya a nivel universitario hay muchos contactos. Eh, Hay muchos contactos, hay convenios, la Facultad de Arquitectura con la de Bolonia, hay gente formada, Laura Tarquini, no sé si la conoce, se ha estudiado en Bolonia, el tema de patrimonio. Y lo que sí también, desde el punto de vista historiográfico, hay una muy fuerte influencia italiana. ¿Así? Hubo grandes historiadores de la arquitectura, del urbanismo en Italia en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX y seguimos utilizando, bueno, está Leonardo Benévolo, Manfredo Tafuri, bueno, vos lo conoces bien. ¿Cómo se llama? Leonardo Benévolo, Giulio Carlo Argan, que era romano, fue alcalde de Roma. En Venecia hay muchos como Manfredo Tafuri, Paolo Portoghesi. Sus textos los seguimos utilizando. Son especialistas en historia de la arquitectura. Historia de la arquitectura y el urbanismo, o críticos. Entonces, y muchos de ellos fueron traducidos en editoriales españolas, Gustavo Gili de Barcelona, y bueno, son los libros con que estudiamos y con que enseñamos historia de la arquitectura. Estamos muy fuertemente formados en la historiografía italiana. Y en esta historia de la arquitectura, digamos, hoy en día, de alguna manera ustedes están colaborando para contrarrestar esta voluntad destructiva que nos caracteriza. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya eso no solamente, una cosa son las historias, otras cosas son las políticas. No, me refiero a las asignaturas, tiene que haber asignaturas específicas de patrimonio y también tiene que, en las cátedras de diseño, digamos, debería complementarse con la idea de lo que significa respetar lo construido. Porque yo veo que existe un comité de patrimonio o algo. La municipalidad tiene... ¿Pero funciona? Sí, la municipalidad tiene una comisión de patrimonio que funciona. Lo que pasa es que tienen que actuar en base a las normas que hay. Y la ordenanza municipal vigente a lo sumo permite lo que se está haciendo. Ahí en Barrio Candioti creo que frenaron algún edificio en altura, sí. Pero... Sí, lo que pasa es que ya eso depende de regulaciones normativas urbanas. Entonces, hay un plan urbano, por un lado, y por otro lado hay una ordenanza de preservación del patrimonio que en Argentina en general hay un gran temor a restringir la propiedad privada. ¿Y eso por qué? Yo creo, me parece que realmente hay un mal manejo, ahí hay una especialidad que es la de la legislación. Por supuesto, hay abogados que trabajan en lo que significa la legislación patrimonial. Siempre he escuchado abogados que trabajan el tema de legislación patrimonial, que lo que hay que hacer para no vulnerar derechos individuales es trabajar con restricciones urbanas a nivel de áreas. Que de hecho tenemos nosotros áreas urbanas donde hay determinadas restricciones que nadie las discute. Sobre la costanera usted no puede construir sobre la línea de frente, tiene que retirarse tantos metros. Nadie discute ese tipo de restricciones, son restricciones de la propiedad privada. Pero no se acepta que en áreas que tengan algún valor ambiental, patrimonial, se aplique el mismo criterio. No lo aplican, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver las presiones de las inmobiliarias. Claro, pareciera como que sí, pero no se discute la propiedad privada o la capacidad de alguien de construir y de... Sí. Pero lo cierto sí, uno no puede, digamos, decirle al dueño de este lote, usted tiene que respetar esto si a todos los que están
al costado no se le aplica la misma restricción. Entonces ahí ya genera posibilidades de demandas por parte de los propietarios. Pero lo que habría que haber hecho es trabajar sobre áreas. Entonces, bueno, uno restringe, en todas estas manzanas no se puede construir tantos pisos, bueno, no se puede hacer esto, lo otro. Pero bueno, ni siquiera en Boulevard se ha aplicado eso. Ay, Boulevard es un desastre. Un drama. Pero Es un drama. ahí hay, yo creo que es comodidad de parte de los legisladores. Y quizás para que haya movilización de la economía, a lo mejor. Y para Pero puede haber movilización de la economía en otros sectores de la ciudad, o sea, poder direccionar a través de... Pero evidentemente quienes construyen todos estos edificios, pensemos en las grandes inmobiliarias. Sí, que sí, se sí, transforman quieren en pool, construir ahí, quieren construir ahí. construir ahí porque los pueden vender muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Debe ser Sí, una sí, 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 construcción- sí, 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 es eso, es Porque eso. Venus y qué sé yo, Sí, sí, es así, ha tirado abajo es casas así, maravillosas, es así. incluso casas que estaban perfectas. Por bien, supuesto, sí, Boulevard. sí, 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 sí. Entonces, bueno, y va cambiando entonces los valores ambientales de todo, porque eso cambia todo. La vida humana y la vida hasta de la vegetación, porque Claro. cambian las condiciones ambientales, pero bueno. Bueno, muchas gracias por Pero los todo lo italianos que me son contaste. buenos maestros de lo que es patrimonio. Claro, por eso te preguntaba, Los, ¿no? los italianos también, bueno, los que empezamos con especializaciones en restauración, también lo hicimos en Italia, Adriana Collado, yo, bueno, ahora Laura Tarquini, nos hemos formado en Italia, que hay una concepción de respeto al patrimonio bueno, nosotros estamos formados en esa escuela, que es distinta a la que tienen los españoles. Los españoles hacen cualquier cosa con el patrimonio. Por eso tenía la idea como que había Sí, sí. también una cierta influencia. En lo que es historiografía y en lo que es teoría de patrimonio, hay distintas corrientes. A un grupo, digamos, se ha formado o nos hemos formado en Italia. Hay otros que se han formado en España. Y son criterios distintos, lo mismo que no tenemos gente, pero Estados Unidos tienen otros criterios, digamos. Son distintas formas de intervenir el patrimonio. Los italianos son mucho más rigurosos, mucho más respetuosos. Los españoles son capaces de restaurar algo y cambiarle el piso y hacerle un piso tipo shopping sin ningún problema. Claro. Pero Italia tiene una historia. Italia tiene otra historia.